Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web palabrapresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Bueno, amado, oficialmente vamos a empezar la clase. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque hemos llegado a tu casa, Señor, y estamos aquí. En esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que Jesús sea glorificado y que nos des gracias para esta clase, nos des gracias para enseñar, nos des gracias, Señor, para escuchar. Que Espíritu Santo, nuestros oídos estén abiertos, nuestras mentes, Señor, claras para poder entender lo que vamos a aprender, nuestros corazones preparados y receptivos para recibir la semilla, que tu palabra, Señor, ilumine y disipe las tinieblas y las sombras y escamas caigan de nuestros ojos, Señor, y que salgamos con una nueva herramienta para luchar, pelear y glorificar tu nombre en nuestra vida. Gracias te doy por este grupo de hombres que ha llegado aquí en este día. Bendícelo. Si algún hermano viene de camino, bendícelo, Señor, y tráelo con bien. A los hermanos que no pudieron llegar, también te pedimos que los bendigas, Señor. Tú conoces todas las circunstancias. Protege, provee y glorifica tu nombre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Alguien puede leer Filipenses 1:15? El primer verso que tienes ahí. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Amén. ¿Qué pasó? Explícanos. No, pues, ¿quieres decir algo? Porque dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Vamos a entrar ahí. Iba a entrar a relaciones, pero antes de entrar a relaciones decidí tomar la decisión de entrar a identificar y manejar las emociones negativas, porque si nos vamos a relacionar unos con otros, tenemos que entender que en algún momento vamos a experimentar estas emociones negativas. Es imposible que yo en algún momento no se enoje conmigo. Es imposible que yo en algún momento no te ofenda. En el momento que yo no hiera a Jerry en algún momento, o que trate mal al hermano Santiago. Y eso va a provocar una reacción emocional que tenemos que aprender a relacionar, aprender a manejar para poder mantenernos en la relación. Pues una de las cosas con las que nosotros batallamos, especialmente para perdonar, es esa reacción emocional en frente de la herida, la ofensa. Y ahora vamos a empezar, en el día de hoy vamos a ver 4 ejemplos que la Biblia nos da de celos y envidia. Y la razón por la que escogí ese verso es que ese verso nos enseña que aún podemos predicar y enseñar la palabra por las motivaciones equivocadas, que es lo que Pablo está enseñando. Pablo dice que algunos no predican a Cristo para que Cristo sea glorificado y que la gente venga al Evangelio, sino que lo predican por envidia y por contender. Que el hermano predicó un mensaje, al otro predicador no le gustó y prepara un bosquejo para contender con ese otro mensaje. O el hermano predica tal mensaje, la gente reacciona ante tal mensaje, Dios se glorifica, la gente comienza a operar. Vamos a ver un ejemplo como ese más adelante. Y ahora yo, por envidia, me siento y preparo un bosquejo parecido al del hermano porque quiero los resultados que tiene el hermano. No quiero que Cristo sea glorificado. No me interesa predicar el Evangelio. Lo que me interesa es que el hermano, su ministerio de predicación está creciendo y ahora yo quiero crecer también. Entonces, ¿qué hago? Por envidia predico. O por contender predico. Es como cuando en Puerto Rico decimos cuando tú te paras del altar y comienzas a tirar balas locas. Eso es predicar por contienda. O sea, tú comienzas a usar lo que tú sabes que los hermanos están haciendo y lo sueltas en una predicación. ¿Alguien me sigue? Ok.
Entonces vamos a ver el primer ejemplo en el día de hoy, que es Abel y Caín. ¿Alguien puede leer el Génesis 4, 3 al 7? Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo de fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu Semblante. Si bien hiciste, no seráis enlatecido, y si no hiciste bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú enseñorearás de él. Bien. ¿Alguien se dio cuenta de lo que pasó? ¿Cuál es el gas para que Caín de hecho mate a Abel? Se celó. Se enceló y sintió envidia. Y por no manejar esas emociones bien, se levantó y mató a su propio hermano. Porque celos y envidia siempre necesitan un objeto con el cual compararse. La comparación es la puerta directa que te va a llevar a los celos y a la envidia. ¿Ok? Es como cuando tú te casas y ves el matrimonio de tal o cual, y sin darte de cuenta comienzas a querer lo que ese matrimonio aparenta delante de todo el mundo, porque nosotros solo vemos lo que se ve la gente, nadie sabe lo que está pasando a puerta cerrada. Y comenzamos a desear, y comenzamos a mirar y a comparar esa información con la de nosotros. Y si no manejamos bien esto, vamos a hacer lo mismo, porque los celos y la envidia siempre te van a llevar a la muerte de una relación. Sea la relación con el hermano, sea la relación contigo mismo, o sea tu relación con Dios. Pero el verso lo que nos enseña es que el final de esa carretera es muerte, si no se maneja bien. Ahora vamos a ver qué información nos da el texto para poder manejarla. Lo primero que dice el versículo 3, el 3 y el 4 nos dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Vamos a hacer una pausa. Nuestras emociones, todas necesitan un evento para reaccionar. A ese evento muchas veces se le llama detonante. Todas las emociones necesitan un evento para reaccionar. Todas. Si son emociones, las emociones reaccionan. Y la intención de la emoción es dejarte saber que algo está bien, que algo no está bien, que algo te gusta, que algo te desagrada, que algo te hace sentir bien o algo te incomoda y te impulsa a tomar una decisión. Ese es el trabajo de tus emociones. Por eso es que no podemos vivir dirigidos por nuestras emociones, porque nuestras emociones constantemente están cambiando. Hoy Johnny me cae muy bien, mañana dijo algo que no me gustó y me cayó gordo. Mis emociones no pueden ser el estándar. Así que tenemos que reconocer que ante cada evento emocional, ante cada situación donde nuestras emociones van a ser manifiestas, necesitamos un evento. ¿Cuál fue el evento en la historia? El evento fue ese momento que aconteció andando el tiempo. Caín y Abel llegaron. Ese fue el evento. Punto. Ahora vamos a ver qué pasó. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Los resultados. O sea, el evento en sí mismo no es el detonante de la envidia, sino los resultados. ¿Te dices cuenta de eso? El problema no fue que ambos llegaron a presentar ofrenda. El problema en la historia es que Dios mira con agrado
la ofrenda de Abel, pero no mira con agrado la ofrenda de Caín. Vamos a traer otro ejemplo para que te des cuenta. ¿Cuándo se acuerdan de José y sus hermanos? ¿Cuántos me pueden decir cuál era el problema de los hermanos con el sueño de José? Jealousy. ¿Cuál? Porque le dijo que el sueño de él iba a ser Ahí está. encargado. Entonces, lo estás viendo, cómo se va repitiendo el patrón. ¿Cuál es el evento en la historia de José? El sueño. ¿Cuál era el problema de los hermanos? Que no les gustaba la posición en el sueño de José. Y eso los lleva a rebelarse en contra de José. Y mira el patrón, porque tienes que verlo. En el caso de Abel y Caín, Caín mata a Abel, ¿cierto? No es lo mismo que tratan de hacer los hermanos. Donde quiera que la veas vas a ver lo mismo. De hecho, como no lo pudieron vender porque era plan de Dios, ¿qué hicieron? Salieron de él y lo dieron por muerto. ¿Qué hicieron? Crearon una separación. De todas formas la relación murió. ¿Lo estás viendo? O sea, y si sigues estudiando te vas a dar cuenta que es un patrón consistente. Donde quiera que veas envidias y celos, ese es el final de la carrera. O sea, ¿qué hemos aprendido? Tenemos un evento. Este evento va a alterar nuestras emociones, a forzarnos a tomar una reacción. Van a haber unos resultados de ese evento. Y si no prestamos atención y manejamos los resultados bien, perdón, hermano Santiago, y no manejamos los resultados bien, vamos a ser detonados y vamos a actuar mal. ¿Estamos hasta aquí? Ok. Ahora vamos a lo que sigue. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces ya tenemos un evento, tenemos un resultado y aquí tenemos que una reacción emocional y su efecto. ¿Quién me puede decir en esa parte de y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, cuál es la reacción emocional y cuál es el efecto de esas emociones? Se enojó y luego se sintió triste, bummed out. Ok, o sea, se enojó. ¿Tú entiendes qué es qué? El enojo, ¿El enojo es que la reacción emocional o es el...? la reacción emocional. Y Ok. luego después de eso, lo que pasó por esa emoción, después se decayó. Ok. Se sintió triste o no la hice o ¿Sí, no? Sí. no sirvió para nada. ¿Lo están viendo? Entonces, ¿qué pasó? El evento trajo unos resultados que provocó una reacción emocional que ahora viene acompañado de ¿qué? De una actitud. ¿Lo estás viendo? Porque decayó su semblante. ¿No has estado ahí? ¿No ha pasado un evento? ¿No ha pasado? ¿Te has sentido muy bien? ¿Has estado haciendo algo de lo muy bien y de momento pasa algo y te agüitas? En cuestión de nada, esto es en cuestión de segundos. Es lo que está pasando. Tienes que entender que hasta este momento Caín no ha pecado. Es importante que tú entiendas que estas cosas en sí mismas no son pecado. Son parte del mecanismo de nosotros los seres humanos. Y están diseñadas para dejarte saber que algo no está bien. Cuando te agüitas te está dejando saber que lo que sea que pasó no estuvo bien, ¿sabes? No fue algo que te convino, no fue algo bueno. Es como cuando entras en preocupación y todo eso. Esa es la función. ¿Cómo las manejamos ahora es el problema? O sea, de aquí en adelante vamos a ver cómo no manejar los celos y la envidia. ¿Por qué te digo esto? Porque es imposible, amado hermano, que no experimentemos estas cuatro cosas en nuestra vida. Es imposible. En el jale tú estás experimentando eventos uno detrás del otro. Con cada persona que tú hablas es un evento. En la iglesia vienes y es un evento. Vas a llevar a los niños a la escuela y es un evento. Y todos estos eventos van a detonar o van a impactar tus emociones de una forma, manera o razón. Y no está mal que te sientas triste, no está mal que te enojes, no está mal que te dé ira, no está mal. ¿Me estás siguiendo? Lo que está mal es cómo las vamos a manejar. Si vamos a dejar que dime. Y ahorita que estamos hablando de eso, hasta ayer, un día pesado.
no pude dormir, el niño se levantó como a las 2 de la mañana y pues me levanté dormido. Ya de ahí no pude dormir para nada. Eran las 5 y dije, es que me voy a necesitar, me voy a trabajar para salir temprano. Y pasó algo en el trabajo y neta que me enojé más chido, quería ahorcar a alguien, pero me calmé, ¿verdad? Yo lo estaba hablando con Dios diciendo, Señor, ¿qué quieres que aprenda de eso, de lo que estoy pasando? Pero sé que en una cuestión que sí me salieron unas palabras pero me calmé. Like, I was calm. Hablé con la oficina y también calmado. Y ahora hasta hablé y dije, ¿sabes qué? Tengo que disculpas, no sé cómo te dije eso. Ayer cuando hablé, no, o sea, Todo bien. ni noté nada. Pero perdón, es que estaba bien molesto. Sí, estaba neta que... Pero hablé con mi esposa y mi esposa me dijo, es que yo siento que el enojo no es malo. Es como dices tú, es una reacción. Como how are we going to take it? What's our actions? Es lo que me dijo. Y sí me calmé y pero it was hard, man. Ya tengo bastante, ya me pasa algo así. Parte de... Es importante, ¿por qué esto es importante para nosotros? Porque muchas veces nos dicen o escuchamos personas usando el concepto, no, fulano sutano es emocional y pensamos que porque la persona es sensible, es quizás un poco delicado de trabajar, eso lo hace emocional. No, una persona emocional es la persona que vive según basadas sus emociones. Es la persona que se levanta y si estoy alegre, me levanté alegre, estoy alegre. Pero si mi emoción cambia durante el día, entonces estoy bajo esa emoción y mis emociones guían mi vida. Eso es una persona emocional. O sea, cualquier persona que sea dominada por sus emociones es emocional. Experimentar emociones es normal. Vivir dominado por ellas es otra cosa. Entonces, vamos a ver cómo Dios nos enseña paso por paso cómo manejar esto. En el versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, vamos a ver una pausa. ¿Quién le dijo a quién? Jehová le dijo a Caín. ¿Qué es eso? Eso es una influencia externa. Muchas veces necesitamos a alguien que esté viendo la situación desde afuera y que no esté involucrado o influenciada por la que nosotros estemos pasando para que nos pueda dar un asesoramiento de lo que verdaderamente está pasando. Date de cuenta que Caín en sí mismo no se da cuenta de lo que está a punto de pasar. Caín todavía no sabe lo que está a punto de hacer. Entonces Dios interviene dejándole saber que lo que está a punto de hacer no está bien, que todavía hay tiempo de darle un giro, dándole un diagnóstico genuino de lo que está pasando. Voy a abrir un paréntesis, esto es importante. Tenemos la tendencia de juntarnos con gente que piensa igual que nosotros y que dice y habla lo mismo que nosotros, y de rechazar a personas que piensan y hablan cosas distintas a nosotros. Eso es peligroso. Caín ya está comenzando a meditar qué va a hacer, y Dios entra en la escena pensando algo totalmente distinto, y Caín lo rechaza. Por eso una vez, no creo que se recuerden, pero una vez predicando dije, no, la mayoría no siempre tiene la razón en el evangelio. Porque puedes estar rodeado de un grupo de personas y todos estar pensando en lo mismo. Cuando tú analizas la situación desde afuera, bajo las escrituras, darte de cuenta que esa línea de pensamiento no está bien. ¿Qué necesitamos muchas veces? Necesitamos alguien que esté afuera. Básicamente lo que tú hiciste, Johnny. ¿Hablaste con quién? Tu esposa. Ella estaba fuera de la situación, ella no estaba influenciada o impactada. ¿Lo estás viendo? Influencia externa. Ok. ¿Por qué te has ensañado? Está confrontando las razones
La próxima vez que te sientas, y esto es general para las emociones, agüitado, celoso, con envidia, con ira, cuestiona por qué estoy de esta manera. Eso es lo que está haciendo Dios, ¿sabes? ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué estás molesto? ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos en la emoción que estamos experimentando y perdemos de vista cómo llegamos hasta aquí. Perdimos de vista el camino que nos trajo hasta este momento donde estamos molestos. Y muchas veces pasamos por alto de que a veces llegamos a esa situación y somos responsables de llegar hasta ahí. Como vamos a ver en el caso de Caín en unos momentos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Confrontó las razones. Y ahora segundo, ¿y por qué ha decaído tu semblante? Está confrontando lo que siente. Confrontamos las razones de por qué estoy molesto y comenzamos a confrontar por qué me siento de esta manera. ¿Por qué siento celos? ¿Por qué siento envidia? ¿Por qué siento ira? Date de cuenta que hasta este punto todavía Dios no le ha dicho a Caín que pecó. Caín está experimentando todas estas cosas y Dios no le dice que son pecados. Es importante que veamos eso, porque el diablo muchas veces nos puede acusar porque nos molestamos, porque nos iramos o porque experimentamos envidia de lo que sea. Y nos dice, y nos acusa, y nos señala. Quiero que sepas que eso no te hace un pecador. Dios mismo está hablando con Caín y en ningún momento le ha dicho que pecó, hasta este momento. ¿Lo estás viendo? Ok. Vamos al próximo. Ahora, para poder entender mejor qué es ensañar, va a ser el mismo verso. Voy a usar 4 versiones distintas. Dios habló y dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué te enojas y por qué pones tan mala cara? La Nueva Biblia dice, entonces el Señor le preguntó, ¿por qué estás tan enojado y andas amargado? Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Palabra de Dios para todo. El Señor le preguntó, ¿por qué estás tan enojado y te ves tan triste? Reina Valera actualizada de 2015 dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? La traducción al lenguaje actual dice, entonces Dios le pregunta a Caín, ¿por qué estás tan triste y enojado? ¿Quién se dio cuenta de que la emoción casi siempre fue enojo, pero la reacción fue distinta? Significa que una emoción puede manifestar una reacción diferente en cada persona. Y tenemos que estar pendientes porque no siempre que experimentemos tal evento y tal emoción nos vamos a sentir de la misma manera. Y específicamente estamos viendo cómo el celo llevó a la ira y cómo la ira llevó a estas emociones: amargura, decaído, tristeza. Presta atención a esa tristeza por estar enojado. ¿Estás enojado? ¿Qué? Ahora vamos a ver la solución del problema. Versículo 7. Si hicieras bien, ¿cuál era la solución? Hacerlo bien. No serás enaltecido. Ese es el resultado que estamos buscando. O sea que si yo estoy cayendo en celos, en envidia o presa de mis emociones, ¿cuál es la solución? Hacerlo bien. Y hacerlo bien me va a llevar al resultado que estoy buscando. Hermano, escuche, usted no puede perseguir excelencia y aceptar mediocridad. Puede soñar con excelencia todo lo que usted quiera, y mientras vivamos en mediocridad no la vamos a alcanzar. Es importante que entendamos esto. Ahora, la pregunta del millón es: ¿de dónde obtenemos la información necesaria para saber cómo hacerlo bien? ¿De dónde? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios.
Bien, ese es el estándar de la verdad. Me parece bien, la palabra de Dios nos va a decir qué tenemos que hacer. Pero se puede entender también aquí del fruto de Caín, ¿verdad? Fruto de Caín. Podría haber ofrecido Allá vamos. algo mejor, ¿me entiendes? Sí, sí. Y ahí es como donde le dice, Maicito. hicieron bien, Ujú. no serás enaltecido, como hizo con Abel. Allá vamos. Pero, Pues no fue lo que hizo Caín. Que vamos a repasar la historia. Vamos a regresar al verso 3:3 que está ahí. Y dice, y aconteció andando el tiempo. ¿Qué dice ahí? Y aconteció que andando el tiempo. Pero cuando tú lees la parte de Abel, dice que Abel trajo ¿qué? De la primogenitura. Pero Caín, ¿cuándo vino? En algún momento. No sabemos si eran los primeros, no sabemos si ya le había llenado sus graneros, no sabemos si ya él se había saciado y ahora estaba trayendo lo de Dios, no sabemos si estaba trayendo lo defectuoso. Lo que sí sabemos es que no fueron los primeros frutos. no me agradó, ¿no? ¿Estás viendo el problema? Entonces, la Biblia nos dice, cuando regresamos y repasamos la historia, que Abel trajo los primogénitos y que Abel llegó en algún momento. Ok, vamos a ver qué más nos dice la historia. Que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Eso es lo que dice. Que Caín trajo ¿de qué? Ok, ¿alguien puede leer el próximo verso en Génesis 3:17? Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de lo que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Ahora puedes leer arriba, ¿qué fue lo que trajo Caín? Fruta de la tierra. Fruit of the earth. Ay, ¿Y qué dijo Dios del fruto de la tierra? ¿Qué? Es cursed. Caín trajo el fruto. Vuelve y léelo, Diego, en el verso que tú estabas leyendo. ¿Qué dice Dios del fruto de la tierra? Sí. Y no veo dónde están leyendo Génesis. ¿A dónde está? Estamos en Génesis 3:17. Y comiste del árbol. No comerás de él. Maldita. Será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Eso es lo que dice Dios. ¿Pero qué le trajo Caín? El fruto de la tierra. Quiero que ustedes lo asocien lo que está pasando. Fruto. ¿Hizo clic? ¿Lo viste? Sí. Entonces, dime qué viste. La maldición. O sea, entonces Caín, Dios dice, esto es maldito, correcto. ¿Y qué le trajo Caín? Algo que Dios había maldecido. Y todavía está esperando que Dios lo bendijera. ¿Estás viendo cuán problemático es esto? Y quiero que tú entiendas que el fruto de la tierra representa la obra de nuestras manos. Significa el fruto de la labor de nuestras manos. Dios está maldiciendo el esfuerzo humano de crear, de generar, de producir sin Él. Lo maldice. Sin embargo, eso es lo que Caín le está trayendo. Y tenemos que entender que muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Llegamos a la presencia de Dios en algún momento, en algún tiempo, y todavía lo que presentamos y queremos que Dios bendiga, Dios no lo puede bendecir porque Él lo maldijo. Pero todavía, al igual que Caín, nos enojamos y nos molestamos porque no tenemos los resultados que queremos. ¿Estás viendo? Entonces eso abre las puertas a emociones negativas. En este caso dirigidas hacia Dios, porque Dios no hizo lo que nosotros quisimos, que es uno de los problemas que está teniendo
Caín. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué dice el Señor. En el próximo dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahora tenemos las opciones. ¿Qué opciones le está presentando Dios a Caín? Si lo haces bien, serás enaltecido. Entonces, si tú repasas la historia, estamos hablando de la Biblia, si tú repasas la historia bíblica, si tú repasas la palabra, si tú obtienes la información correcta y la aplicas correctamente, vas a obtener el resultado que estás buscando. O dos, si lo haces mal y lo haces como te da la gana, basado en tu sabiduría, en tu conocimiento, en tus fuerzas, entonces recibe las consecuencias. Pero las consecuencias dice que cuando hacemos la segunda, ¿cuál es la consecuencia? El pecado está a la puerta. Siempre que escojamos manejar las circunstancias a nuestra manera, el pecado va a estar a la puerta. No es opcional, no es un quizás, no es un tal vez, es un siempre. Siempre que intentamos manejar las cosas basados en nuestras fuerzas, en nuestros conocimientos, el pecado siempre va a estar a la fuerza. Y son las únicas dos opciones que Dios da. No hay más opciones. O la haces bien, o sea, basado en la Biblia, o la haces basado en tus fuerzas. Pues no hay de otra. Si la haces bien, vamos a recibir los resultados que queremos. Si la hacemos mal, estamos invitando el pecado a nuestra puerta. ¿Cómo sabemos que Adán y Eva le hablaron a Caín y Abel de lo que Dios había hecho en el huerto? Porque están presentando sacrificio. Recuerda que en Génesis 3, cuando Adán y Eva se visten con el trajecito de higos, Dios rechaza el traje de higos y sacrifica animales para vestirlo de las pieles. ¿Y cómo sabemos eso? Porque tenemos a un Abel trayendo ¿qué? Animales, los primogénitos, a la presencia de Jehová. Ambos estuvieron expuestos a la misma historia, pero la manejaron de una manera distinta. Entonces, ¿qué resultado vamos a tener? Va a depender de qué decisión tomamos aquí. ¿Qué vamos a establecer nosotros como la base, el fundamento y el estándar en el que vamos a tomar decisiones? Abel decidió establecer la historia que sus padres le habían hecho basado en lo que Dios había hecho, que es el equivalente de la palabra, y fue exaltado. Caín decidió hacerlo a su manera y ya sabemos los resultados de la historia. ¿Ok? Vamos a ver qué sigue. Me perdí. Ok. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Hermano, tenemos que entender que no somos víctimas de nuestras emociones, somos responsables de alimentarlas o trabajarlas correctamente. No podemos decirle a nadie, es que tú me haces enojar, es que tú esto, es que tú lo otro. No. Nosotros somos responsables de manejar nuestras emociones. No eres una víctima de tus emociones. Tú eres responsable de tomar control. Eso es lo que le está diciendo. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios está siendo responsable a Caín de las decisiones que está a punto de tomar. Y para entenderlo, vamos a verlo en otras versiones. La Nueva Biblia Viva dice: si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto, pero si actúas mal, el pecado como una fiera está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Nueva Traducción Viviente dice: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo.
La versión Dios habla hoy dice, si hicieras lo bueno podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento, vuelve de dominarte, sin embargo tú puedes dominarlo a él. La Biblia de las Américas, si haces bien no serás aceptado, y si no haces bien el pecado ya se da la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. O sea, si te das cuenta, en toda y cada una de estas versiones es básicamente lo mismo. Dios está diciendo la misma cosa. Tú debes ejercer dominio sobre él. Pero si tú no lo haces, él va a ejercer dominio sobre ti. ¿Lo estás viendo? No somos víctimas de las circunstancias, no somos víctimas de nuestras emociones, no somos víctimas de lo que está pasando. Y somos responsables de tomar control y autoridad de estas cosas. ¿Ok? Ahora vamos al segundo. Ananías y Zafira, Hechos 1 al 10. Voy a leerlo rapidito. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. 3 horas más tarde llegó su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, este fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo, los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta, ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante cayó ella al suelo y murió. Cuando los jóvenes enterraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y enterraron al lado de su esposo. Bien, si tú lees la historia y no entiendes el detonante, quizás la historia puede parecer un poquito dura. Sin embargo, vamos a ver cuál es la causa y el detonante. La vas a encontrar en Hechos 4:36. Dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora vamos a ver los hechos y cómo pasaron las cosas. Ya sabemos que este hombre vende su heredad y la trae a los pies de Cristo, a los pies de los apóstoles, para que ellos los ministren y lo usen para el beneficio de los hermanos en necesidad de la iglesia y para suplir necesidades. Amén. ¿Qué reacción tú crees que eso trajo en el pueblo? ¿De qué? ¿Qué clase de reacción esta acción de este hermano que vendió su terreno y donó todo el dinero trajo en el pueblo? ¿Tú crees que este hombre haya sido reconocido? ¿Que este hombre haya sido... ¿Tú crees? Sí, ¿verdad? ¿Cuál es el problema con Ananías y Zafira ahora? Mintieron. ¿Por qué? Porque en vez de decir que... Mi pregunta es, ¿qué los lleva a eso? Ambición. ¿Tú crees que era ambición? No. Yo creo que celos. Celos. Ellos están... Recuerda esto, este es Hechos 4:36, que es justamente antes de lo que estamos leyendo de Ananías y Zafira. Nos da la información de que este hombre llamado José, que es de hecho Bernabé, que caminaba con Pablo, vendió la heredad y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y entonces en el capítulo 5 ahora te dice que Ananías y Zafira se fueron y vendieron también una heredad. ¿Pudieron conectar los eventos? Todavía no los conectan. Bernabé, exacto, Bernabé es el vende su heredad. Eso acontece primero. Ananías y Zafira venden la de ellos después. ¿Estás viendo?
Una vez Bernabé vende la de él, trae la reacción que trajo. Ahora Ananías y Zafira también la quieren. Esto nos lleva al versículo de predicar a Cristo por envidia y celos. Esta es otra acción en la iglesia provocada por las intenciones incorrectas. La intención de Bernabé era glorificar a Dios. Fue genuino, él no se quedó ni con un centavo, él agarró todo y ahí te va. Pero la intención de Ananías y Zafira era otra. Porque ellos también vendieron la propiedad. Sin embargo, no recibieron los mismos resultados. O sea que es posible que dos personas hagan la misma cosa y no reciban los mismos resultados. Que uno sea bendecido y el otro sea juzgado. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el hermano vendió la heredad y fue bendecido? ¿Y por qué Ananías y Zafira vendieron la heredad y no fueron bendecidos? De hecho, recibieron muerte. Las malas intenciones detrás de sus acciones. Es posible, porque la verdad, hermanos, algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Estás viendo cómo todo se conecta ahora ya. Celos, envidia, ok. Ya tenemos el detonante. El detonante fue ese. Vamos a ver los hechos. Entonces, ¿cuáles son los hechos? Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto a su esposa Zafira vendió una propiedad. La envidia y los celos nos pueden impulsar a hacer buenas obras. ¿Estamos? Ok. Entonces tenemos, y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de las ventas. ¿Qué hicieron? Mintieron para esconder la verdad de sus acciones. Ananías estaba poniendo un acto público que se llama pretensión, que también podemos llamar hipocresía. ¿Lo entendieron? Están perdidos. Así que Ananías y Zafira estaban poniendo un show por celos y envidias. En la primera historia, celos y envidia provocaron violencia. En esta historia, celos y envidia provocan apariencia. Acciones por aparentar ser algo que no somos. Porque queremos los resultados que el hermano tiene sin hacer las cosas que el hermano está haciendo. Ok. Vamos a lo que sigue. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Ahora escucha, consentir desde la perspectiva bíblica no es solo estar de acuerdo, es tener una comprensión clara del asunto al punto de estar en un acuerdo y en el mismo espíritu. Consentir de la perspectiva bíblica no es consentir como se lo están enseñando a nuestros hijos en la escuela. Desde la perspectiva bíblica, para tú consentir, tú tienes que tener un entendimiento claro en lo que estás entrando. Recuerda que la historia anterior nos enseñó que no somos víctimas de las circunstancias ni de nuestras emociones. O sea, cuando está diciendo que consintió, es que Zafira, su esposa, entendía claramente lo que estaba entrando. Ella sabía lo que estaba pasando. Ella estaba de acuerdo en que iban a mentir. Estaba de acuerdo en que iban a pretender. Estaba de acuerdo en que iban a quedarse con una parte del dinero, iban a entregar otra e iban a decir que ese era el total. Es el mismo que hace el corazón de Caín. Es lo mismo. Es lo mismo. Pero aquí tienes a dos. Ajá. Pero la motivación es la misma. Y hubo una comparación de los resultados del hermano y la mía. Y ahora en el caso de Caín, en vez de moverse a buscar los resultados, se movió a destruir la persona. En el caso de Ananías y Zafira, ellos ahora ponen una pretensión para alcanzar los mismos resultados. Pero el final es el mismo, muerte. Vamos al que sigue. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón?
somos responsables de guardar nuestro corazón. No sé si se acuerdan el año pasado cuando hablábamos de esto, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. Somos responsables de guardar nuestro corazón, y si nosotros no guardamos nuestro corazón, Satanás no va a perder la oportunidad de llenarlo con algo. Ok. Le mentiste al Espíritu Santo. Esta va a ser pesada. Le mentimos a Dios cuando intentamos hacer creer que hacemos tal o cual cosa por tal o cual intención, ignorando y o escondiendo nuestras verdaderas motivaciones. Significa que cada vez que usted y yo hacemos algo dentro de la casa del Señor, o donde sea que lo estemos haciendo, supuestamente para glorificarle a Dios, pero tenemos otras intenciones, le estamos mintiendo a Dios. La pretensión no es solamente una mentira a nuestros hermanos, es una mentira ante Dios, porque Él conoce nuestros corazones e intenciones. Y cada vez que nosotros entramos en pretensión, de hecho voy a poner esto más pesado. Cada vez que yo digo algo que a ti no te gusta y tú me dices que todo está bien, es una mentira, es pretensión, es pecado. Cada vez que alguien te pregunta, ¿hay problemas? Y tú dices que no hay problemas, pero hay problemas. Es pretensión, es mentira, es pecado. ¿Están procesando? ¿Sabes por qué esto es importante? ¿Por qué te ríes? No. Es que estoy pensando porque a veces yo tengo la costumbre de que cuando sí, algo pasa durante el día, pero si alguien me dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No, todo bien. No. Yo tengo eso. ¿Sí me de hecho, no, eso es saludo. Okay. Eso estoy saludando. Yo no le voy a andar diciendo a todo el que me encuentro qué pasa conmigo. Pues no estás en esa posición en mi vida, no es de eso que estoy hablando. Por ejemplo, Diego interactúa conmigo bastante a menudo. Nos vemos bastante frecuente. ¿Me sigues? Entonces, las probabilidades de que yo ofenda a Diego, especialmente por mi dulce personalidad, son grandes. Entonces, el problema es que si yo comienzo a hacer algo que a Diego lo ofende y Diego no me dice, yo lo voy a seguir ofendiendo. Porque yo no sé que eso a él lo ofende. No es mi intención ofenderlo, pero lo estoy ofendiendo. Eso no cambia la realidad que lo estoy ofendiendo. Pero Diego, por querer ser bueno, por querer ser paciente, misericordioso, porque así ese es el label que le quieren poner, espiritual, no me dice nada. Todo bien, brother. ¿Qué pasa? Yo voy a seguir infligiendo heridas en Diego y ofendiendo a Diego. Poco a poco, cuando Diego me vea, ya no se alegra de verme. Ya le empieza a incomodar verme. Ya me empieza a sacar la vuelta. Ya cuando me saluda reacio. Ahora se limita en las conversaciones conmigo. Pero todavía, como yo soy lento, no agarro el memo. Y sigo echándole. ¿Qué va a pasar? Un día Diego, tanta herida en su corazón, lo va a llevar a reaccionar a la ira. Y todo eso que ha estado guardando en su corazón va a salir por su boca. Y vamos a tener una discusión innecesaria que va a llevar a la muerte de una relación que todo se pudo evitar. Si Diego hubiese sido genuino, me hubiese dicho, oye, brother, ¿sabes qué? Esto que dijiste me cayó bien pesado. ¿Qué te parece si esta línea no la cruzas? Pero la pretensión de querer ser bueno, de ser espiritual, de ser amoroso, lo expuso a él a seguir siendo herido hasta que llegó el momento en que ya no me puede amar. De hecho, esto no tiene que ver con esta clase, tiene que ver con la clase de la familia, pero te la voy a adelantar. Tú no estableces límites en tus relaciones porque no amas. Tú estableces límites en tus relaciones para poder amar. ¿Entiendes? Y te voy a dar un adelanto. Génesis, Dios hablando con Adán, que es un hombre perfecto.
Dios le dice, escucha, de todas las cosas que hay en el huerto, puedes comer. La restricción es menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y todavía le dice la consecuencia, porque el día que lo hagas. Entonces Dios está hablando con el humano perfecto que Él acaba de crear y que Él establece una restricción para que pueda beneficiarse del amor de Dios. El verdadero amor bíblico tiene restricciones y limitaciones. Es el amor del mundo el que dice que no hay límites. Si tú no me crees, vete y séle fiel a tu esposa a ver cómo te va. Vete y ponle el cuerno a ver cómo te va. Para ver a una mexicana con instintos asesinos manifestados en donde quiera. Love has no boundaries. Es lo que te dice. Pero no es cierto. El amor sí tiene limitaciones y las relaciones también. Y una persona que no pueda mantenerse en esas restricciones o limitaciones de la relación, entonces no califica para estar en esa posición en tu vida y tiene que ser removida. Pero eso habla de relaciones. Vamos a seguir aquí. Ok, y te quedaste con una parte del dinero. La verdad expuesta, todo lo oculto, siempre sale a la luz. Tarde que temprano, las intenciones del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo van a ser manifiestas. Y aquí viene lo mismo que con Caín. La decisión de vendernos la propiedad fue tuya. ¿Qué es eso? Responsabilidad de nuestras decisiones. Creo que estamos viendo un patrón ya consistente en esta situación. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, no le permites a Ananías hacerse víctima de las circunstancias, sino que lo hace responsable de sus decisiones. Ananías no podía esconderse detrás de los sentimientos o de lo que sintió que lo impulsó a tomar las decisiones. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lo está haciendo responsable de lo que decide. No es lo mismo que hizo Dios con Caín. Así que empecemos a ver el patrón. No somos víctimas de nuestras emociones. Tú controlas. Tú estás llamado a tomar control de tus emociones bajo el poder del Espíritu Santo y por ende somos responsables si vamos a obedecer. ¿Vamos a tomar una decisión obedeciendo al Espíritu Santo o vamos a tomar una decisión obedeciendo la carne influenciada por el pecado? Pero no importa qué decisión tomemos, de ambas somos responsables. Es importante. Y cómo nos sentimos, qué cosas pasaron, no justifican las decisiones, las malas decisiones que estamos tomando. ¿Nos estamos entendiendo? Bien. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. Entonces, allá tenemos responsabilidad de nuestras acciones y aquí tenemos la responsabilidad de nuestras decisiones. Pedro le estaba diciendo, tú tenías alternativas, tú tenías opciones, porque muchas veces decimos no tenía opción. No es cierto. Siempre hay una opción, siempre hay una alternativa. Decir que no tenemos opción es antibíblico porque la Biblia dice que Dios es fiel y que ante toda tentación nos provee una salida. Siempre hay una alternativa, siempre hay una opción. De hecho, te voy a dar otro adelanto. Éxodo significa salida, correcto. Significa que nuestro Dios es el Dios de la salida. Significa que aun si yo me siento atrapado, no estoy atrapado porque mi Dios va a crear una salida para que yo salga. ¿Estás viendo? Y eso es lo que Pedro le está diciendo. Tú tenías la responsabilidad de qué decisión ibas a tomar. Si la vendías, si te quedabas con todo el dinero o lo regalabas, era decisión tuya. Y no tenías que mentir. Ananías no tenía que mentir. Vendí la propiedad y vengo a traer esto. Era todo lo que Ananías tenía que hacer.
No tenía que dar explicaciones de por qué se quedó con una cantidad de dinero. El dinero es de él. El problema no era que vendió la propiedad. El problema no era que se quedó con parte del dinero. El problema fue la intención de querer quedar como Bernabé, que lo dio todo. Porque Dios le está diciendo, el Espíritu Santo a través de Pedro, el dinero estaba en tus manos. Si tú lo traías o no, ¿quién te obligó? Si lo dabas todo o no, ¿quién te podía decir algo? ¿Cuántos se acuerdan de la parábola de Jesús, donde el padre de familia dice, ¿qué? ¿Acaso te molestas porque yo soy bueno? Yo hago con lo mío lo que yo quiera. Y si quiero pagarle a este lo mismo que a ti qué te importa. ¿Se acuerdan de esa parábola? Es lo mismo. O sea, básicamente es lo que Pedro está diciendo. El dinero estaba en tus manos. Si tú querías traerlo, lo traías. La iglesia no te obligó. ¿Estás viendo? Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Cuando decidimos poner una pretensión, tienes que entender que somos responsables y que la verdad siempre va a salir a la luz. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Amado hermano, esto es una pregunta de introspección. La pregunta no es condenatoria, es una variable de la pregunta de Dios en Génesis: Adán, ¿dónde estás tú? Cuando Dios le pregunta a Adán dónde tú estás, Dios sabía exactamente dónde estaba Adán. La pregunta estaba diseñada para que Adán se diera cuenta de lo que él estaba haciendo. La pregunta de Pedro no está diseñada para condenar a Ananías. Lo cierto es que Ananías ya había traído condenación a su vida desde el momento que había decidido mentirle al Espíritu Santo. La pregunta era para que Ananías hiciera una introspección de por qué estaba haciendo lo que acaba de hacer. De qué fue tan fuerte que lo impulsó a hacer lo que hizo. Y volvemos y vemos el patrón en Génesis con Caín. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan triste? ¿Lo estás viendo? Son preguntas diseñadas para hacer introspección y comenzar a cuestionar por qué me siento como me siento, por qué voy a hacer lo que voy a hacer o por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Pues tenemos que hacer esto, tenemos que meditar en las cosas que están pasando dentro de nosotros, porque lo que está pasando dentro de nosotros impacta directamente lo que pasa fuera de nosotros. Tú tomas decisiones conforme a tu estabilidad interna. Tú no tomas decisiones basado cuando tú vives en acción y reacción es peligroso, pero ese no es el tema. Esto lo que nos está enseñando es que nosotros tomamos decisiones basadas en lo que está pasando en nuestro interior. Y tenemos que hacer una introspección y ver qué cosas nos están influenciando. Es básicamente la pregunta. No nos mentiste a nosotros, sino Dios. Aun cuando podamos engañar a nuestros hermanos y hermanas, Dios no puede ser burlado. No creo que tenga que abundar mucho ahí. Próximo. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Las consecuencias siempre serán manifiestas después de que la verdad sea presentada ante nuestros ojos y alcance nuestros oídos. En este caso fue muerte física, pero podría ser la muerte de una relación o función, tal como pasó con Caín. Una vez Dios le dejó saber las opciones y las alternativas, ¿qué hizo Caín? Caín lo hizo mal, lo manejó en la carne, mató a su hermano. Aquí fue lo mismo. Una vez Pedro expuso la verdad ante los oídos de Ananías, en este caso, ¿qué pasó? Vino muerte, en este caso fue muerte física. Pero tienes que entender, celos y envidias siempre va a llevar a muerte. Todos se enteraron de lo sucedido y quedaron aterrados. En el caso de Ananías y Zafira, que es el mismo caso de que Pablo está hablando de que algunos predican aquí a Cristo por contienda y envidia, siempre va a haber una exposición pública. Y eso es triste. Dios nos va a utilizar como un ejemplo ante los ojos de la congregación. Cada vez que entremos en el evento, porque la pretensión nunca es privada, la pretensión siempre es pública. Y si no nos arrepentimos en privado, Dios nos va a exponer en público. Cada vez que nosotros no manejamos algo en privado como se tiene que manejar, siempre va a terminar siendo expuesto públicamente. ¿Alguien sigue? ¿Sí?
¿Preguntas o dudas? Entonces me voy a saltar lo que sigue, porque es una repetición de lo que pasó, y vamos a llegar a la parte que dice cómo manejamos la envidia y los celos. A. Cuestionamos la razón o el por qué estoy haciendo tal o cual cosa. B. Hago una introspección del estado de mi corazón. C. Tomo responsabilidad de mis decisiones. D. Tomo responsabilidad de mis acciones. Acepto las consecuencias de mis decisiones y acciones. Y F. Arrepentimiento. No nos referimos a la culpa, tampoco a la confesión por ser sorprendidos en tal o cual cosa. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque muchas veces pensamos que arrepentimiento es esa sensación de que me siento mal porque pequé. O muchas veces la vergüenza de porque fui expuesto o sorprendido. Ninguna de esas dos cosas es arrepentimiento. Arrepentimiento es cuando solamente aceptamos que estamos y lo hicimos mal. Es cuando inicio mi jornada a darle la espalda a lo que sea que cometimos, caminando en la dirección opuesta. Y el último ejemplo que vamos a ver en el día de hoy de celos y envidia, eran 4, pero no me va a dar tiempo para el último, es los fariseos entregan a Jesús. En Mateo 21, 8 al 11 leemos: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret. Y la multitud, que era muy numerosa. Esto nos dice que Jesús era un hombre que tenía fama, renombre e influencia. Tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban los árboles y los tendían en el camino. Era alguien importante y con prestigio. Y la gente que iba delante y que iba detrás diciendo, o sea, Jesús era seguido, tenía multitudes que lo seguían. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esto es un título. ¿Okay? Jesús tenía, la gente le estaba dando un título a Jesús, una posición. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Significa que no tan solamente tenía reputación, sino que era bien conocido. ¿Por qué esto es importante? Porque estas son las cosas que afectan ahora la reacción de los fariseos. En Lucas 19:39, la reacción emocional es indignación e intento de manipulación. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud dijeron: Maestro, reprenda a tus discípulos. Misma persona, distinto título. La gente decía: Hosana al que viene de parte del Señor. La gente reconocía a Jesús como el profeta, lo estaban reconociendo como el Señor. Sin embargo, por celos y envidia, los fariseos le cambian el título y simplemente lo reconocen como envidia. Esto nos dice, amado hermano, que por envidia y por celos podemos limitar el impacto o querer limitar el impacto que nuestros hermanos en la fe están teniendo para la gloria del Señor. Por celos y envidia es que la gente se levanta en los trabajos a tratar de hacer que la otra persona caiga para ellos promoverse. ¿Lo ves? Ante los fariseos, Jesús no merecía aquellos títulos. En su indignación intentaron manipular a Jesús para que hiciese lo que ellos querían. Su petición revelaba falta de entendimiento de quién Jesús era y la posición que ocupaba frente a sus ojos. Básicamente le dijeron a Jesús: tú no eres el Hijo de David, ni eres merecedor del título, ni la alabanza que le corresponde. Ahora voy a preguntar, ¿cuál era el problema de los fariseos? ¿Por qué no reconocían a Cristo? ¿Por qué no era merecedor del título Mesías según ellos? ¿Alguien puede contestar alguna de esas preguntas? ¿Celos? Ok. Envidia. Ellos querían tener lo que tenía él, que los siguieran a ellos, que los trataran igual. Ok. Sin embargo, en este caso, todo eso son el producto final de algo más sencillo. Familiaridad. Ellos estaban familiarizados con Jesús. Mira, Juan 7, 25 al 27 dice: decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente, y no le decían nada.
habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Pero el 27 dice, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde era. Por cuanto ellos sabían quién era Jesús, de dónde venía, quién era su papá, quién era su mamá. Ellos estaban muy familiarizados con Jesús, así que ellos entendían que basados en lo que ellos sabían de Jesús, Jesús no podía decir quién él decía que era. Y esto pasa mucho en la iglesia. Pasa mucho dentro de nuestras iglesias. Por eso muchas veces no nos podemos someter a otro líder, porque estamos familiarizados con ese líder. Y estamos actuando como los fariseos cuando lo hacemos. Porque por lo que sabemos de ese líder, entonces ahora entendemos que ese líder no tiene la autoridad para darme instrucciones. Porque sé dónde falla ese líder. Conozco las debilidades de ese líder. Veo la pata de la que cogía ese líder y tomo eso como excusa. Estoy familiarizado con él y tomo eso como excusa para limitar su función de líder. También lo podemos hacer con los predicadores y los maestros. Como yo sé todas estas cosas de él, entonces no recibo el mensaje porque me es incómodo y me molesta. Y es todo lo mismo. Estaban familiarizados con él. Me quedan 7 minutos, así que tengo que avanzar. Ahora, ¿cómo Jesús la familiariza? En Juan 7, 28 al 29, entonces Jesús enseñando en el templo a sola voz dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque procedo de él y él me envió. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús dijo, ok, de mí sabes, y los redirige a quién? Al Padre. Entonces, ¿cómo manejamos la familiaridad? Tenemos que hacer una redirección, dejar de mirar al hermano y comenzar a poner nuestra atención en el Padre. Entonces, bien, ¿por qué esto es importante? Porque parte del celo y la envidia es estar familiarizado con el hermano. ¿Qué relación tenía Caín con Abel? ¿Ah? Hermanos, ¿no? Familia. Ananías, Zafira y Bernabé se congregaban en la misma iglesia. Se conocían. ¿Estás viendo? Estaban familiarizados. Los fariseos lo estamos viendo ahora reaccionando en celos y envidias. ¿Y estaban qué? Familiarizados con Jesús. Sabían quién era. Sabían de dónde venía. Sabían su origen. Y puedes seguir profundizando la historia y te vas a dar cuenta, mientras más lees las conversaciones de los fariseos, te dan cuenta, no es el hijo del carpintero. O sea, sabían, estaban bien familiarizados, entonces Jesús los está redirigiendo. Una de las cosas que podemos hacer para pelear en contra de los celos y la envidia es redirigirnos al Padre, redirigirnos a nuestro Señor. Desenfocarnos del hermano, desenfocarnos de lo que está haciendo y enfocarnos en el Señor. Ahora, ¿cómo afecta la familiaridad? Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar a la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo, no dice no quiso, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor del mismo. La familiaridad, hermano, va a limitar la capacidad de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y esto es lo triste. Lo que Jesús cargaba para ellos, no lo pudieron recibir, pero otras personas se beneficiaron de eso.
¿Estás viendo el problema? Y acuérdate que el verso dice, no que Jesús no quiso hacer milagros. ¿Qué dice? No pudo. Porque la familiaridad levanta ¿qué? Incredulidad. La familiaridad puede ser un estorbo para que tú recibas la enseñanza de parte de mí. Y entonces lo que Dios diseñó para bendecirte no te bendice porque estás familiarizado con mis pecados, con mis faltas y debilidades. Como en la familia también. Lo mismo. Tú eres cristiano y tu familia Es lo mismo. cristiano, Sí, es lo mismo. y otros sí se convierten. Sí, es lo mismo. Exactamente. Le diste ahí el clavo en la cabeza. Es lo mismo. Y ahora, en los 3 minutos que me quedan. Salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. O sea, Jesús regresa a su lugar de origen tras predicar y hacer grandes cosas a través de las tribus de Israel. ¿Cierto? Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar. Jesús regresa a enseñar y a hacer la obra que el Padre le había dado, y muchos oyéndoles se admiraban. La calidad y excelencia de su enseñanza era superior a todo lo que ellos habían escuchado antes, hasta que se preguntan de dónde tiene ir estas cosas y qué sabiduría es esta que les daba, y estos milagros por los humanos son hechos. Cuestionamiento. Pensaríamos que tras escuchar la profundidad y veracidad de su enseñanza y de saber las cosas que Jesús había hecho, sería suficiente para convencerlos, pero esto no fue así. ¿Cuál era el problema? Volvemos, familiaridad. Me voy a saltar esto y lo vamos a ver hasta aquí. No pude terminar. ¿Alguien tiene preguntas o dudas en cuanto a la enseñanza de hoy? Si sigues buscando y estudias el bosquejo, más abajo vas a encontrar estereotipos. Vas a encontrar el motivo de la envidia de los fariseos, que es en Juan 12:19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya ves que no conseguís nada, mirad al mundo, se va tras él. Como decía el hermano Jerry, los fariseos querían que la gente los siguiera a ellos. ¿Y cuál es la conclusión de la historia? En Marcos 15:9 dice: y Pilato le respondió diciendo: ¿qué queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase a verdad. ¿Cómo termina la historia? Por envidia es que entregan a Jesús a ser crucificado. Una vez más, tercera historia que estudiamos en el día de hoy, que termina en muerte. Envidias y celos siempre va a llevar a la muerte. Mediten en eso, hermano. Espero que la enseñanza en medio de todo haya sido de bendición, que hayan aprendido algo. Nos vemos en la próxima clase. ¿Alguien nos quiere despedir? Sería, si celo de envidia, también puede ser cuando escuchas a un predicador o alguien que hablando y dices: oh, ¿cómo me gustaría predicar como él? No puede ser, ¿verdad? No, eso no es celo de como envidia. Estás admirando lo que Dios está haciendo, estás viendo una buena cualidad. Ya sí, como que lo Exacto. Exacto. Ya cuando tú dejas de ser tú lo que Dios quiere hacer contigo y te obsesionas con que tú quieres predicar como Él, y se vuelve tu estándar. Date de cuenta que todas las historias tienen algo en común. Tenías una persona haciendo lo correcto y tenías a una persona que quería los resultados de la otra persona. ¿Me sigues? O sea, es decir, ¿no? Un ejemplo, tú predicabas y yo te decía: ¿sabes qué? Me gusta cómo predicas. Jairo también predicaba y decía: no, pues me gusta tu estilo. Eso no es envidia, eso no es celo, eso de hecho es bueno. Pero si entonces, yo ahora voy a imitar y voy a comenzar a predicar como Diego porque quiero los resultados que Diego tiene. Eso es celos y envidia. Y entonces entro en la pretensión y cuando me paro al frente me empiezo a mover como tú y me sigues. Y empiezo a hacer los chistes como tú o me empiezo como tú y hago las cosas como tú. Me estás viendo la diferencia. Pero no, reconocer algo bueno no es celo y envidia. Reconocer que un matrimonio es bueno no es celo y envidia. Reconocer que la casa del hermano es bonita no es celo y envidia. Mirar el carro del hermano no es celos y envidia. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien más tiene una pregunta antes de irnos? ¿Comentarios? ¿No? Entonces, ¿alguien quiere hacer la oración para la despedida?
Solo uno, hermano, solo uno. Uno. Padre, te damos gracias por este día que nos has dado, Señor, por tu palabra, Señor, por la bendición que nos das a través de nuestro hermano Jorge, Señor. Te damos las gracias, Padre, por habernos conviccionado con tu palabra, Señor, abierto nuestro entendimiento, Señor, y lo que estamos aprendiendo de ti, Padre. Te damos gracias una vez más por cuidarnos, protegernos, Señor, por traernos hasta tu casa con bien, Señor, por habernos cuidado en este día, Padre. Y te pedimos que nos lleves a casa con bien, Señor, y que tú te sigas moviendo en nuestras vidas, Señor, pero que nos ayudes también, Señor, a seguirte, Señor, y a hacer las cosas bien delante de ti, Señor. Te damos las gracias por todas las bendiciones que nos das, por todo lo que haces con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, oficialmente estamos despedidos. Dios les bendiga. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús, y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.